¿A quién voy a responsabilizar? A los que hicieron todo lo posible para que la sesión no se pueda realizar. Entre ellos algunos diputados de su provincia a los que ustedes podrían preguntarle por qué no dieron quórum. Pero déjeme ir un poquito para atrás, porque en realidad esto tiene una historia, que es que hace un par de meses nosotros logramos en una sesión crear las condiciones para exigirle, emplazarla, es el término parlamentario, a la Comisión de Presupuesto en particular, para que dictamine sobre estas cuestiones que estaban trabadas y que la negativa de presupuesto a tratarla impedía que se trate, aunque otras comisiones de la Cámara ya la habían tratado de manera positiva. Ese emplazamiento tuvo éxito y en plenario de comisiones nosotros logramos que se dictamine primero sobre el tema discapacidad, que es otro tema que estaba postergado, y luego sobre el tema previsional, donde hubo varios dictámenes, pero todos o la mayoría coincidentes en actualizar el bono, en reconocer el 7 y pico % que el gobierno le quitó a los jubilados en febrero cuando le dio un 12 y algo contra el 20 que hubo de inflación, y algunas cosas más, todas tendientes a mejorar un poco esa situación. Logramos dictámenes y logramos que se tenga que convocar a una sesión, porque es una sesión especial, también pedida por los espacios políticos que propiciamos estas reformas. Bueno, en este caso no hemos logrado los 129, insistiremos, porque ya esto tiene dictamen y por lo tanto estamos en condiciones de insistir, y seguramente para la semana que viene o la otra habrá un nuevo pedido de sesión especial y esperemos que podamos reunir el número para que efectivamente podamos mejorar un poco la situación de jubilados y de quienes estén por jubilarse, porque uno de los temas que están planteados es el de la moratoria que, como ustedes saben, terminó y este gobierno no ha prorrogado, y que nosotros estamos planteando la prórroga por 2 años más. Diputado Heller, dos preguntas que van en este sentido. Una tiene que ver con, dice usted, van a insistir con esta sesión especial, pero desde el Ejecutivo Nacional ya adelantaron que cualquier normativa que atente, como dicen, contra el déficit cero, será vetada por el presidente. Y otra de las cosas que quedó truncas también ayer fue la designación de autoridades para la comisión investigadora del escándalo Cripto Libra, sí, teniendo en cuenta que, bueno, es algo que preocupa y mucho parece al Ejecutivo Nacional. ¿Van a seguir insistiendo en esto también? Bueno, va la primera y la segunda. A ver, ¿por cuál quiere que empiece? Con donde usted quiera. A ver, por el tema de los jubilados que veníamos hablando. Bueno, por el tema de los jubilados, desde luego que vamos a insistir, y el gobierno, si lo veta, asumirá el costo que significa vetarlo, porque si no, si aceptáramos la lógica de que lo va a vetar y por eso no lo tratamos, podríamos directamente decidir que la Argentina no necesita tener parlamento, porque lo que está en juego cuando se afirman cosas como esa es la vigencia de las propias instituciones de la democracia. La división de poderes no es un artilugio, es una necesidad de la democracia y hacia el equilibrio. El rol del Parlamento controlando al Ejecutivo y poniéndole límites es un valor esencial del funcionamiento de una sociedad democrática. Por lo tanto, desde luego que vamos a insistir, y además, si logramos que se apruebe, luego trataremos de impedir que los que apoyan al gobierno obtengan el tercio necesario como para poder insistir con el bloqueo que les daría el veto. Pero eso es una cuestión que tiene que ver con los procesos y nosotros no podemos garantizar qué es lo que va a hacer todo el mundo, porque el gobierno actúa, presiona sobre
los gobernadores, presiona sobre los diputados sobre los que puede presionar, pero le van pasando cosas y nosotros hemos logrado que se dictamine sobre esto y hace un año no hubiéramos logrado este dictamen, porque a medida que van quedando en evidencia los efectos negativos que tienen estas políticas que lleva adelante este gobierno, también a muchos legisladores se les hace más difícil seguir sosteniéndolo, incluso a muchos gobernadores presionados con los temas de presupuesto que todos conocemos, y digo presionado para ser moderado en el uso de los términos, terminan incidiendo sobre los legisladores de esas provincias y en algunos casos haciendo que no participan, no concurran, y estoy convencido, forzando la voluntad de esos legisladores, pero bueno, eso es la política y hay que seguir trabajando para consolidar una mayoría y en todo caso, si no alcanza, hay que advertirle a la ciudadanía que vote bien en octubre para que al revés de lo que dice el gobierno podamos cambiar la relación de fuerza para tener en el Parlamento la fuerza necesaria para poder sancionar las leyes que los argentinos y las argentinas necesitan. Diputado, le hago una consulta con respecto a recientes... En cuanto al tema Libra... Sí. Siga con el tema Libra. Bueno, en cuanto al tema Libra, lo que ha hecho el presidente de la Cámara es negarse a incluirlo en el orden del día. Directamente no estaba en el orden del día, no lo puso, porque él sostiene que la decisión de la elección de la presidencia de la comisión no es patrimonio, es un tema que debe tratarse en el ámbito del plenario de la Cámara de Diputados, que eso no es reglamentario, hay un tema ahí de discusión, digamos, legal o reglamentaria. Lo cierto es que conceptualmente, ¿a quién se le ocurre que una comisión puede tener un número par? Es imposible, porque las comisiones tienen que tener un número impar para que los resultados puedan en algún momento lograrse. Pero segundo, ¿a quién se le ocurre que el presidente o la presidenta de una comisión investigadora sea alguien del oficialismo y no de la oposición? Eso es como decir que la Sindicatura General de la Nación esté en manos del oficialismo y no de la oposición. El sentido del control es lógico que esté en manos de la oposición. ¿Cómo va a presidir una comisión alguien que votó en contra que se constituya, que no quería que se constituya, que se opuso a que se constituya y ahora le van a dar para que la presida? No resiste ninguna lógica ese análisis. Diputado, y algo que no resiste tal vez la lógica es muy difícil llegar a fin de mes con los salarios que tienen los trabajadores, considerando la pérdida del poder adquisitivo y demás. No obstante, el gobierno nos dice que saquemos los dólares del colchón. ¿Qué opina usted sobre esta reciente medida anunciada por el gobierno de incentivar a los ahorristas a que pongan en circulación todos los dólares guardados? Primero yo le diría que tengamos cuidado, porque también forma parte de la batalla cultural, porque esta cosa de que la gente tiene dólares ahorrados, en primer lugar es una falacia, porque la gente, muchísima gente, no le alcanza para comer, lejos está de tener dólares ahorrados. La segunda cuestión que habría que decir es que englobar en ahorro a todo lo no declarado, hay que traducirlo con lo que el propio presidente nos dice, porque en realidad el presidente es muy transparente en sus declaraciones. Él dice que los que no pagan los impuestos son héroes y que los que pagan impuestos son tontos o poco audaces y no se animan a hacer lo que habría que hacer. Por lo tanto, está claro cuál es el objetivo de estas políticas que el gobierno lleva adelante en este caso, que es que aparezcan dólares que tiene gente que por alguna razón no los pudo declarar, porque no se olvide que acabamos de terminar un blanqueo. Lo que pasa es que ese blanqueo, por ejemplo, decía que no podían blanquear los funcionarios públicos o quienes habían estado en la función pública en los últimos 10 años, ni sus parientes de primera, segunda generación y un montón de otras limitaciones. Y ahora no nos importa nada, no nos importa de cómo lo obtuvo, usted no tiene que explicar nada, úselo.
Lo que me están indicando a mí es que tienen una necesidad de dólares desesperante porque, fíjese, hicieron el blanqueo anterior y les entraron 20 y tantos mil millones de dólares, al poquito tiempo no les alcanzó y fueron al Fondo Monetario. Les entraron 15 mil millones de dólares y ya no les alcanza y están buscando desesperadamente de dónde conseguir nuevos dólares. Entonces ese es el problema de fondo que está planteado en la Argentina, pero eso tiene que ver con la apertura de las importaciones, eso tiene que ver con una cantidad de políticas que este gobierno lleva adelante que efectivamente afectan nuestra capacidad de generar recursos, de un país que se achica en vez de agrandarse, un país que importa lo que se produce en la Argentina. ¿Cómo podemos importar alimentos en la Argentina? ¿A quién se le puede ocurrir en serio que en la Argentina se importen alimentos? Es muy grave lo que está pasando y creo que eso es lo que tenemos que advertirle a la ciudadanía. Diputado, muchísimas gracias por siempre estar tan predispuesto a nuestros contactos a través de la pantalla de Canal 10 de Córdoba. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.